Buen día. Bueno, ahora vamos a tener la charla TUC para empezar el día. Vamos a disertar sobre Chesterton, lo que está mal en el mundo, según un buey, por Alejandro Gutiérrez y Juan Federico Wirth. Paso ahora a presentar a cada uno de los disertantes. Primero, Manuel Alejandro Gutiérrez González cuenta con estudios en ingeniería mecatrónica por la Universidad de La Salle, México, en ingeniería biónica, por el Instituto Politécnico Nacional. Es licenciado en filosofía y maestro en administración por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es maestro en ética social por el Centro de Investigación de Éticas Sociales. Es maestro en humanidades y doctor en ciencias humanas por el Centro Universitario de la Ciudad de México. Actualmente es candidato a doctor en filosofía con orientación a los fundamentos de ciencias naturales y cognitivas por la Universidad Austral. Cuenta con diplomados en intervención pedagógica por la UNSLA, en desarrollo de competencias digitales docentes por la UPAEP, en pensamiento de Santo Tomás de Aquino por la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino y en inteligencia artificial por la Universidad de Helsinki. Ha sido docente en diversas instituciones a nivel primario, preparatorio y universidad. Actualmente es docente de la licenciatura de Filosofía en UPAEP, Campus Central, y diversas maestrías en UPAEP, Campus Tehuacán, de la maestría en Economía Circular en la Universidad Tecnológica de Querétaro, de la maestría en Sexualidad Humana y la maestría en Doctrina Social Cristiana en la UBAC y de Humanidades en la Anáhuac Querétaro. Ha colaborado en el desarrollo de planeación y ejecución de varias maestrías en diferentes universidades, entre ellas Economía Circular. Cuenta con varios artículos en revistas científicas y capítulos de libro. Es director del Centro para el Desarrollo Sostenible y el Bien Común, director de la Cátedra Blaise Pascal, director de la Società Internazionale Tommaso d'Aquino, perdón por mi italiano, sección juvenil de México. Es fellow del Instituto Promotor del Bien Común y miembro del Cuerpo Académico en Sostenibilidad en la UTEC. Fue editor en jefe de la revista Ethics, Economics and Common Goods. Además, nos acompañará también Juan Federico Wirth. Él es estudiante de Filosofía de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, miembro de la Comisión Directiva del Congreso Internacional Fe, Arte y Mito en su primera y su segunda edición. Secretario del voluntario de Frente Joven Defensores de Mamás, que acompaña a madres embarazadas en situación de vulnerabilidad durante el desarrollo de la gestación de su hijo. Secretario de María Verónica Toller, encargada de comunicación y prensa de Eduardo Verástegui y el movimiento Viva México. A ambos los recibimos con un fuerte aplauso. Se me escapó. Bueno, muchas gracias por el aplauso. Antes que nada agradecerles a todos los que han venido a esta hora tan temprano y agradecerle a Alex que nos va a acompañar y agradecerle a la organización del Congreso que nos ha permitido este momento. Bueno, decía Chesterton que todo hombre puede ser un criminal si se le tienta y puede ser un santo si se le inspira. Nosotros sabemos, como cristianos de toda época de la historia, que estamos llamados a ser santos. Sin embargo, hay una tentación que se puede dar al observar las vidas de los grandes de la historia, que es el anacronismo, buscar ser, ya sea un Chesterton, que hoy en día, bueno, estaría un poco desubicado, aunque estoy vestido parecido, si se fijan, además de la pancita. Pero bueno, estamos llamados a ser esa gente que sigue a Dios, ¿no? con esta pasión, con este arrojo, pero en el tiempo que nos toca vivir, que es el mejor que nos podría haber tocado siempre, ¿no? Como decía San Agustín, no hay que desear haber vivido en otro tiempo, sino saber que la providencia de Dios nos ha puesto acá. Pero para poder vivir en nuestro tiempo hay que conocerlo como lo conocían estos autores.
conocerlo y observarlo y vivir en él tomándolo como medida de nuestra acción, ¿no? Que esa es la definición de la prudencia en Santo Tomás, que la realidad sea la medida de la acción. Pero sin embargo, salta algo a la vista, evidentemente, que nosotros no solo somos ciudadanos de nuestro tiempo, sino que somos ciudadanos cristianos de nuestro tiempo. Y nuestra perspectiva tiene que ser más grande. Si la realidad es la medida de nuestra acción, nosotros sabemos que la realidad es más grande que lo que vemos, que lo que transcurre en el día a día, que el mundo mecánico y natural. Nosotros sabemos que realmente es un combate espiritual, ¿no? Decía Job, militia est, vita hominis supra terram. Perdón en latín, pero estoy tratando de aprender un poquito. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Es un combate. Y en el combate hay que conocer quién es el enemigo. Nuestro enemigo, que tiene muchos nombres, es principalmente el maestro de la mentira, del engaño, de la manipulación, el que separa. Y la mentira se basa en mezclar la verdad con el error. Decía Chesterton que el error es una verdad que se ha vuelto loca. Por eso estamos llamados hoy particularmente, y a eso se va a abocar al menos el principio de nuestra charla, aunque va a ser la idea general, el hilo conductor, a buscar la verdad, a poder ver las locuras de nuestro tiempo, y no digo locuras en el sentido más o menos agradable que se suele usar, sino la demencia de nuestro tiempo, y poder observar, cuáles son los errores y qué nos dicen estos dos autores, Santo Tomás y Chesterton, al respecto. Muy bien, pues efectivamente nuestra charla trata de saber cuáles son las locuras, cuáles son los errores que encontramos en la actualidad. Pero antes de hablar sobre la locura, hoy recordé una frase que dice Chesterton y que tal vez puede sonar muy herético, pensando todavía en su libro de herejes. Él dice que todo aquel que duerme es un fiel creyente de Dios y que el sueño es como si fuera un sacramento natural. Y he querido decir esto porque el día de hoy varios de los organizadores estuvieron preocupados por mi presencia, creyeron que iba a llegar un poco tarde, me había quedado dormido y seguramente ahorita muchos de ustedes han despertado y además lo que ha sucedido es que, pues en la realidad, a muchos de nosotros nos cuesta trabajo despertar. Y eso es lo que quiere hacer Chesterton, despertarnos de nuestro letargo, de aquellas cosas que hemos dejado pasar y que son los errores que se encuentran en la actualidad. Quiero que se fijen en la imagen que han hecho los organizadores, porque platicando con Fede en la mañana, justamente lo que queríamos decir es, Chesterton es el centro. Obviamente no solamente por la gravitación, pensando todavía en la ley de la gravitación universal, la situación de la masa, una masa más grande atrae a todos los demás, y bueno, en esta situación, Lewis y también Tolkien son atraídos por Chesterton. Y además, en la imagen vemos cómo Chesterton tiene una figura más solemne y además es más grande. Chesterton es una de las figuras importantes, pero además, como dijo muy bien Fede, lo queremos comparar un poco con este Santo Tomás de Aquino. Recordarán que el último libro que escribió Chesterton fue Tomás de Aquino, y es la biografía, dice Joseph Pieper, la mejor biografía de Tomás de Aquino. Ni siquiera él, que se la pasó estudiando a Tomás de Aquino, él pudo haber hecho una biografía más firme, más interesante, más fidedigna de lo que es Tomás. Y Joseph Ratzinger, leyendo también a Chesterton en Tomás de Aquino, toma la frase que dice que así como tenemos a San Juan de la Cruz, a Santa Teresita del Niño Jesús, y así podríamos hablar de muchos santos que tienen un segundo nombre, a Tomás de Aquino se le tendría que llamar, dice Chesterton, Tomás de la creación, o Tomás del Creador, mejor dicho. Y es una comparación bastante interesante, porque además de la gordura, también eran gente muy sabia. Seguramente, mientras más peso tengamos, más sabios seremos. La verdad es que no es así. Lo que sucede en realidad es que, ¿qué era lo que hicieron tanto Tomás como Chesterton?
Primera situación es que ellos dialogaron. Tal vez una de las cosas que hemos tratado de hacer es un diálogo entre Fede y un servidor, pero la verdad es que es un poco complicado en una charla de estas, porque así como los Chesterton dialogaban hasta agotar los temas, pues en la realidad aquí solamente tenemos 30 minutos y no podríamos agotar ninguno de los temas que nos hemos propuesto. Pero lo más importante que nos enseñan tanto Tomás como Chesterton es a dialogar con todas aquellas personas que estén a favor nuestro, pero también aquellos que no están a favor nuestro. Tenemos por un lado a los herejes y tenemos a un lado a los ortodoxos. ¿Con quién nos iríamos? Lo más sencillo sería con los ortodoxos, sería con la gente que piensa de la misma manera que nosotros, pero también ellos le dieron mucha preponderancia a los herejes, a todos aquellos que no concordaban con su visión, porque en la realidad defendían la verdad. Y Chesterton en Tomás de Aquino tiene una frase que nos debe volver a levantar de este letargo de nuestro sueño. Dice que cuando la puñalada roza el nervio de la verdad, la conciencia cristiana grita de dolor. Esa frase es espectacular porque en la realidad nosotros estamos viviendo tiempos en la que la verdad es considerada una locura. Sí, la verdad que es un maestro. Bueno, también citando a Chesterton, ¿no? Para seguir hablando de él, él decía que el loco no es una persona que ha perdido la razón, ¿no? Lo único que le queda al loco es la razón, o la capacidad de razonar. Es razonar en el vacío, la locura. Leyendo este pasaje de Ortodoxia me acordaba de un amigo que conocí, un hombre que estaba en situación de calle, y ya lo conocí cuando efectivamente era lo que coloquialmente llamaríamos un loco. Decía cosas sin sentido, pero lo que siempre llamaba la atención era esto, ¿no? Esta cualidad que tenía él, que había sido ingeniero, como Alex, ojo, que había sido ingeniero, yo también igual estudié ingeniería mecánica, así que, pero bueno, estamos todos un poco locos, decía Chesterton, y eso es parte de ser sano. Pero él decía, por ejemplo, no sé, a mí me decía Jaimito siempre, como en el chiste decía él. Yo nunca le dije que me llamara Jaimito. Su razonamiento tenía lógica, le servía para acordarse de mi nombre, según él, que en el chiste le decían Jaimito, pero yo no me llamaba Jaimito. Entonces, eso es una buena imagen de la locura, ¿no? Es como pedalear en el aire, como decimos coloquialmente, es razonar en el vacío, ¿no? Y por ahí mirando un poco el mundo presente, que es lo que nos proponemos con esta charla, podemos ver que este abandono, si se quiere, más bien como juvenil, ¿no? del adolescente que no quiere ser nada como sus padres, en la sociedad hoy en día hay un poco de eso, ¿no? Se abandona lo anterior simplemente por ser anterior, ¿no? Todos los valores en los cuales está fundada nuestra civilización son abandonados porque por ser antiguos se los considera caducos. Y bueno, eso la verdad que me llamaba la atención esta comparación, ¿no? de razonar en el vacío. Permiso, voy a usar el machete. Y esto, bueno, en el fondo es eso, ¿no? Es una verdad que se volvió loca. Estamos llamados, por supuesto, a traer nuestras cosas nuevas a la realidad, pero no haciendo como que no existe la realidad, ¿no? Porque hoy en día el relativismo llega hasta ese punto. Hablábamos con Alex que es como la sociedad moderna, así pedaleando en el aire, ha llegado apenas a una especie de chiste de Descartes, ¿no? Es como decir, bueno, pienso, así que es probable que exista. Pero no es así, no es así. Y hablábamos, bueno, de ejemplos concretos, y se nos ocurría, bueno, esta frase de Kreeft, digamos, de que estas ideas tan alejadas del sentido común y de la realidad son tan estrafalarias, tan tontas, que solamente las puede creer un doctor,
Así que te pido perdón, Alex. Igual, si Dios quiere algún día voy a ser un doctor, pero como Alex, que tiene sentido común. Y entonces pensamos eso, ¿no? Lo importante del sentido común, de asentarse en la realidad. Es ridículo pensar que en el día a día, en las acciones que tomamos, no nos estamos basando en un montón de cosas que vemos en la realidad. No somos deterministas, no decimos que nos condicionan, ¿no? Pero nos estamos basando en la realidad. Y solamente a un loco se le podría ocurrir que no existe la realidad. Entonces, Chesterton tiene una frase muy buena que dice: siempre me sentí más inclinado a dar crédito a la gente ruda y obrera, y no a la molesta y singular clase literaria a la que pertenezco. Prefiero los caprichos y prejuicios de la gente que mira la vida desde adentro, a las más lúcidas demostraciones de quienes miran la vida desde afuera. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, no? En nuestra mente hacemos nuestras elucubraciones, nuestras deducciones lógicas, pero un solo hecho de la realidad tira todo abajo. Un solo hecho que realmente contradiga lo que nosotros pensábamos nos demuestra que la realidad está fuera de nosotros. Por eso nunca, jamás, a una ruda persona obrera, por ejemplo, que perdió su cosecha por un incendio, se le ocurriría llegar a pensar si es que realmente el fuego no lo inventó su mente. Nunca se le ocurriría a un granjero que necesita crías y tiene solamente 2 ovejas macho, pensar que se le podría solucionar el problema si logra descubrir que una de las 2, en su mente en realidad, era una oveja. Nunca se le ocurriría a un padre a quien raptaron a su hijo pensar que el bien y el mal son cosas abstractas. Como dice el título, lo que está mal en el mundo, Chesterton empieza mencionando el primer gran error de toda la modernidad, y es efectivamente cometer un suicidio de la razón. Y así comienza el tercer capítulo de Ortodoxia. Recordarán que empieza Chesterton hablando de la grandeza que ha generado el cristianismo, que él creía que estaba desarrollando su propia filosofía, que él estaba generando sus propias ideas, pero cayó en la razón de que era sostenido por toda la cristiandad. ¿Y cómo es que está sucediendo que cometemos un suicidio de la razón? ¿O por qué nosotros cada vez que hablamos de la razón no es escuchada? Como se darán cuenta, me dedico a dar clases y uno de mis primeros temores que tenía al dar esta charla a las 9:30 de la mañana, pues es que yo doy clases a las 7 de la mañana y clases de ética. Mis alumnos que estudian medicina, arquitectura, ingeniería, todas las ramas del conocimiento, están suicidándose a las 7 de la mañana estudiando ética porque son temas muy metafísicos. Recordarán que en el libro La esfera y la cruz están Miguel y Satanás peleando, pero no es una pelea de espadas, no es una pelea a pistolazos, es una batalla metafísica. Están discutiendo sobre el tema de la verdad, lo que sostiene al mundo, lo que hace la gravitación de toda la realidad. Creía, por eso todavía hago apelación al primer argumento, el sueño es un sacramento, según Chesterton. Y además, mis alumnos a las 7 de la mañana creen que por estudiar otras carreras que no son teología o filosofía, son cientificistas. Se creen los más grandes científicos y voy a hacer una pequeña dinámica. Solamente voy a dar 3 oportunidades. Voy a regalar un libro, el que quieran, pero me tienen que responder con exactitud. ¿A qué hora salió el día de hoy el sol aquí en Buenos Aires? Pueden consultar su celular si quieren. ¿A qué hora salió? Allá. 8:15. 7:50. 7:15. Muy bien, ya se acabaron las oportunidades. Error garrafal. 1500. Sabemos que el sol no sale. Ustedes son teocentristas.
Y se supone, siglo XXI, que sabemos que el sol no sale porque en realidad la Tierra no es el centro del universo. Es más, nuestro sistema solar se encuentra en una de las patas de la galaxia y nuestra galaxia ni siquiera es el centro de todo el universo. Mis alumnos, que se creen los más grandes científicos, la razón ha capitulado ante la ciencia, la razón cree que ya no puede dar más de sí, porque en la realidad tenemos que hacer todo a través de la matemática, de la física, de la química, de la biología, pero las verdades más fundamentales que tenemos como seres humanos son las verdades metafísicas, las verdades filosóficas. ¿Quién soy yo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la razón? Chesterton dice todavía más que pensar es un acto de fe. Recordando todavía el título de nuestro congreso Fe, Arte y Mito, justamente Chesterton está afirmando que pensar es un acto de fe. Todavía a mis alumnos de medicina les pregunto, argumentame científicamente que estás pensando en este momento. Obviamente, ni siquiera con sus conocimientos de medicina pueden, además de que les hablo sobre neurociencias, sobre las 4 teorías más fundamentales que ahorita existen en neurociencias, ni siquiera aún así pueden comprender cómo es que piensan, porque otro elemento que hace que nuestra razón deje de considerarse humilde es que creemos que solamente somos seres corpóreos. Por eso, uno de los principales argumentos que nos enseña Chesterton es: debemos tener fe en nuestra razón y que podemos alcanzar la verdad, porque la humildad es una de las virtudes más fundamentales para no caer en la soberbia. Chesterton tiene la frase que dice: necesitamos hasta la humildad para reconocer que somos soberbios, porque nadie goza de la soberbia sin la humildad. Y si nosotros no alcanzamos estas verdades fundamentales, vamos a caer todavía más en los errores que encontramos en la actualidad. Recordarán que el siguiente capítulo del Suicidio de la Razón es la ética en el país de los elfos. Y ahí Chesterton nos enseña que gracias a que nosotros hemos dejado de pensar adecuadamente, cometemos errores dentro de la moralidad. Bueno, lamentablemente, siendo esto una charla TUC, que es todavía más petiza que la charla TED, tenemos muy poquito tiempo para hablar. Pero bueno, el último ejemplo que por ahí queríamos tratar de este abandono del sentido común, de este desuso de la razón, es un ejemplo muy curioso que se ve hoy en día, sobre todo ayer hablamos con José María Aguerre, por ejemplo en lo que son los grandes influencers de hoy en día, en los cuales se ve más claramente, pero se venía viendo ya hace tiempo. Y es lo siguiente: fíjense ustedes que las grandes figuras que mueven a las masas suelen basarse en una virtud o en una verdad. Eso es lo que mueve a la gente, pero al no tener toda la constelación de virtudes que actúan de manera conjunta en el mundo, terminan llegando a extremos ridículos. Y no solamente ridículos, sino malignos. Entonces, por ejemplo, si lo único que importa es el pragmatismo, como es el ejemplo de, hay una nación muy poderosa que se basa prácticamente en eso, se termina llegando, por conclusión lógica de eso, de la lógica actuando en el vacío, o en el vacío de una sola virtud sin el resto, en que al niño que no sirve, al anciano que ya no trabaja, y a todos los que están en el medio y que sufren de algún impedimento para trabajar, hay que descartarlos. Así también, por ejemplo, si lo único que importa es el placer, nos damos a todo tipo de los más grotescos gustos que puedan haber en la oscuridad de nuestra humanidad caída y terminamos odiándolos y queriéndolos matar porque sabemos, en el fondo, que esas cosas no nos van a traer la satisfacción que estamos buscando, esa sed de eternidad que tenemos. Entonces yo quiero plantear que esto es fruto de algo que
lamentablemente tiende a pasar y de lo cual nosotros mismos, los cristianos, tendemos a ser culpables. Es la fragmentación del bien, la fragmentación de Cristo. Chesterton tiene una frase muy buena que dice: nos han fragmentado la grande alma de Cristo en lamentables jirones, que unos llaman altruismos y otros egoísmos, tan desconcertados ante su magnificencia excéntrica como ante su excéntrica mansedumbre. Se han distribuido sus prendas, haciendo porciones de sus vestiduras, sin ver que todo lo han desgarrado. La realidad que incluye la realidad del bien y del mal, como hablamos antes, tiene una sincronicidad, funciona como un reloj hecho por el más grande relojero, tan espectacular que realmente asombra cuando lo vemos. Pero si sacamos un engranaje y lo idolatramos, no tiene ningún sentido. Realmente nos damos cuenta que el engranaje solo no sirve de nada y que, es más, tampoco es tan copado cuando lo miras de verdad. Cuando desgarramos el bien, cuando fragmentamos el bien, nos quedamos sin nada. Y bueno, ya de vuelta, diciendo esto de que tenemos poco tiempo, lamentablemente hay relojes verdaderos que podemos mirar y que nos dicen que se nos va acabando el tiempo. Queríamos, llegar un poco a la conclusión de esta charla, ¿no? De lo que fuimos hablando con Alex, que es la siguiente. ¿Por qué importa leer a estos autores? ¿Por qué importa leer a Santo Tomás, a Chesterton, a Lewis, a Tolkien, que son los padres de este congreso? ¿Importa para divertirse? ¿Importa porque nos parece gracioso o entretenido leerlo? No, importa porque, como dice Juanto en su eslogan, ahora que se está yendo, lo agarré desprevenido, importa porque inspira. Porque nosotros estamos llamados a vivir, a ser santos en el mundo de hoy y necesitamos esa inspiración. A mí me pasó hace poquito que mi director espiritual me dijo una cosa muy dura pero muy cierta que me ayudó a recapacitar y fue lo siguiente. Me dijo: Federico, yo cuando te conocí eras una persona que estaba en llamas buscando la santidad. Lo único que te importaba era eso. Pero ahora te has vuelto un buscador de la prolijidad moral, me dijo. Durísimo. Pero tenía razón. Buscaba hacer las cosas bien, como si el paso fuera el fin. Y ahí, como pasa, traspolando un poco en la búsqueda del placer, me daba cuenta de que esas cosas no llena hacer las cosas bien por hacerlas bien. ¿Por qué las hacemos bien? Tiene un sentido. Tenemos una búsqueda que nos lleva a hacer las cosas bien. Y yo ya lo sabía eso, yo ya sabía que lo que buscaba era la santidad, pero me lo había olvidado, o lo recordaba, pero poco. Lo mismo pasa cuando leemos a Chesterton, a Tolkien, a Lewis, a Santo Tomás, en menor medida, es más difícil. Lo que nos pasa es que leemos cosas que ya sabemos que queremos, pero nos acordamos que la queremos y nos acordamos de buscarlas. ¿Quién, por ejemplo, al ver a Faramir cansado en la cueva después de encontrar a Frodo, Gollum y Sam, cansado, como decía Tolkien, de días sin dormir, pero recto, comandando respeto, ayudando al ánimo del resto? ¿Quién no quisiera ser así? Y nos olvidamos que queremos ser así, porque nos acordamos en el día a día de, de que quiero estudiar bien, quiero, bajar de peso, por ejemplo, en mi caso. Y los medios se convierten en fin y todo pierde sentido. Lo que nosotros buscamos y lo que estos autores nos inspiran es construir la tierra mirando al cielo. Y necesitamos inspiración para eso. Ahora bien, para cerrar en una nota un poco más seria, voy a leer un poema y ya nos despedimos. Tranquilos, ya termino. Si pusieran claramente el camino frente a mí, aquel que lleva a la virtud y a la grandeza, si me dijeran claramente cuál es la montaña que debo escalar, aquella que conduce a lo más alto de la gracia, si me señalaran claramente cuáles son las virtudes que debo cultivar para ser aquel que siempre he querido ser, para ser aquel cuyas potencias en mí duermen como talentos enterrados, si me mostraran claramente cuál es la gran guerra que debo pelear, aquella que me ha de herir como la historia de una vida ya transcurrida, entonces aún con el dolor y la duda me encaminaría, feliz y satisfecho, decidido,
a dar hasta la última gota de vida, por llevar a cabo esa empresa, por correr hasta el final esa carrera, tan mía como mis piernas, y mis brazos, y mis manos, tan propia como mi rostro y mi nombre. Y no alcanzo a preguntármelo, y siento, mi buen Señor, que me respondes claramente, al oído, a mi oído, sígueme. Muchas gracias. Bravo. Gracias, Alex. Gracias, Fede. Bien. Rapidito, muy rapidito. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Acá para los chicos. Bueno, gracias. La verdad que me encantó y fue realmente inspiradora. Bueno, mi pregunta era algo más como para llevarlo a la práctica, ¿no? Esto de cómo despertar esas conciencias o no sé, hacer soñar esa razón en las personas en un medio como la universidad, que supuestamente es para pensar, pero muchas veces está como decía Alejandro, como con esta mentalidad cientificista o sin pensar bien, ¿no? Gracias. En mi experiencia, justo todavía aplico el método chestertoniano. A mis alumnos les cuento cuentos. Les cuento justo lo que dice Chesterton en la ética en el país de los elfos. Recordarán que habla sobre la Bella y la Bestia, habla sobre la Cenicienta, habla sobre muchos de estos cuentos que tienen todo un trasfondo moral muy interesante. Pero lo más importante, lo más importante es que me los llevo a un bar a tomar una cerveza. Muy Chesterton. Pero no es eso. Es que en realidad tenemos que hacernos amigos de las otras personas. No estamos combatiendo a la persona, estamos combatiendo una idea que está muy arraigada. Por más que nosotros querramos cambiar o transformar a la persona, primero, lo más fundamental siempre es hacerte amigo de esa persona. Y no van a coincidir en todas las demás cosas. No vamos a tal vez a transformar como San Pablo a toda una comunidad o a toda una sociedad, sino más bien tal vez con que ganes el alma de una sola persona para el cielo, yo creo que eso ya cambia completamente el mundo. Cambiando todavía no solamente a Chesterton, sino a Dietrich von Hildebrandt. Hildebrandt menciona que si bien cada vez que en el mundo existen muchos bienes, cuando alguien hace un bien moral, se embellece el mundo. Y cuando tú haces un bien moral, tal vez para ti es súper cotidiano. Le comentaba hace ratito a Fede que yo estoy acostumbrado a levantarme 3:50 de la mañana. Pero hoy, sinceramente, porque vengo de México, estoy cansado, me desperté súper tarde, a las 7:30 de la mañana. Y entonces, para mí que es tan común despertarme 3:50 de la mañana, cuando se los comento a mis alumnos, para mí es algo súper normal. Pero para ellos es algo heroico. Y tal vez con algo tan bueno como puede ser una clase, una plática, una reflexión, ese bien moral que se ha construido, que se ha desarrollado, que se ha generado, va a cambiar también el mundo de esa persona. Tú no sabes qué tanto bien vas a hacer. Y es un poco también lo que dice Sam a Frodo, ¿no? Cuando están, si lo vemos todavía en la película, segunda película, en el tema de hay que luchar por ese bien. Hay que estar trabajando por ese bien, porque ese bien cambia completamente todo. Sí, para agregar a lo que dice Alex, con mucha menos profundidad, lo voy a decir yo. Chesterton también habla de que al loco no se lo puede corregir a través de la razón, sino que el error de su vida se ve en su vida, ¿no? Y lo mismo puede pasar a la inversa. Creo que muy de la mano de lo que dice Alex, ¿no? La virtud, la santidad, inflama, mueve, arrastra. Y
y poder acercarse con eso, con esa rama de olivo y ser gente así, como decía, ¿no?, el poeta, cálida, que es como un fuego que contagia. Además nosotros teniendo el verdadero fuego, ¿no?, el fuego del Espíritu Santo. Creo que, al menos en mi experiencia, llamar a la razón es muy difícil porque la persona siempre va a pensar que está en la razón. Y lo peor es que puede estar muy en la razón, pero en el aire, pedaleando. Por eso lo que realmente creo que cambia corazones, como decía Alex mismo, es el ejemplo. Es actuar siempre con la caridad. Y acercarse así. El ejemplo de su vida, que si vive en el error no va a ser una vida buena, ni siquiera para él, no va a ser alegre. Y el ejemplo de la vida de uno, no mi ejemplo, sino de una persona virtuosa y santa, esas son las cosas que mueven el corazón, que mueven a la persona, que esquivan un poco la razón como la belleza y que llegan a lo que más profundamente importa. Bien, y leemos una pregunta que comparte acá Roberto Carrillo en el chat de la transmisión. Dice, en sintonía con lo presentado en la charla TUC con Chesterton, si los herejes del mundo actual han perdido la razón, ¿con qué la sustituyen? Apa. Normalmente lo sustituyen con la parte del sentimentalismo. Chesterton, todavía hablando en El suicidio de la razón, menciona que en realidad es una muy bella frase decir que tenemos el corazón bien puesto. Pero dice Chesterton que en la actualidad ese corazón ha cambiado de órgano y todavía más la humildad ha cambiado de órgano. Y ese órgano ahora es una humildad, pero es una humildad truqueada o falseada. Un poco lo que comentaba Fede, de que las virtudes cristianas en la actualidad están enloquecidas. Y la humildad es una virtud que actualmente tratamos de entender, escuchar, y Chesterton dice, esa virtud cristiana en la actualidad ya está totalmente enloquecida, porque lo que hacía la verdadera humildad, la humildad cristiana, era decirle al hombre, a la mujer, que su capacidad intelectual es muy buena, pero que no se debe confiar completamente. Tienen que tener firme cuál es la meta, pero su esfuerzo es muy, ¿cómo decirlo?, limitado. Pero en la realidad, el hombre y la mujer que viven esta virtud truqueada o falseada, le dice que no existe ninguna meta. No debe trabajar por ninguna cosa. Y si lo volvemos a reflexionar con el tema de la razón y con el tema de la verdad, podríamos decir entonces que la meta del ser humano, recordarán que Tomás y bueno, muchos de los filósofos dicen que la inteligencia siempre está queriendo entender o conocer lo que es la verdad. Y si la verdad ya no es nuestra meta, por lo tanto, ahora ¿cuál es la meta que tenemos que estar haciendo? Y cambiamos completamente esta situación y ahora será todo un sentimentalismo. Todo aquello que a mí me parece que es la verdad. Todo aquello que a mí me gustaría que fuera realmente la verdad. Y esta situación que dice Chesterton, tanto en El suicidio de la razón como en La ética en el país de los elfos, será retomada magistralmente, súper bello, por Lewis en La abolición del hombre. Recordarán que Lewis hace una analogía muy bella que dice que, bueno, el ser humano está tan erguido que podemos encontrar en el ser humano todos los instintos, toda la vida pasional, que tenemos después el corazón y por último tenemos el cerebro. No sé cómo digan aquí en Argentina, pero en México por lo menos decimos que cuando alguien no piensa bien, no le sube agua al tinaco. Normalmente están las casas y para que baje el agua, pues arriba tenemos un depósito de agua y con un motor sube el agua de la calle, llega al tinaco y baja para que uno pueda bañarse, pues justamente no sube agua al tinaco, no sube agua, no fluye realmente el pensamiento. Y cuando Lewis dice que cuando nos dejamos dominar por toda la vida visceral, hacemos que nuestro cerebro se ablande o se apachurre,
bueno, no sé cómo se diga en Argentina, apachurrar. ¿Sí, no? ¿Se dice apachurrar? Entonces, pues, cuando nos dejamos dominar por toda la vida de los placeres, en esta situación los herejes actuales se dejan dominar más por la vida pasional, por toda la vida de los placeres, que en la realidad que la razón domine todo el cuerpo. Sí, en Argentina decimos que le chifla el moño, por ejemplo, pero no tiene nada que ver. No. Sí, yo creo que hay dos riesgos, digamos, en el mundo de hoy. Uno que tiene su riesgo. El primero es que no creo, como decía Chesterton, que hayamos perdido la razón. Lo que perdimos fue los pies en la tierra. Si ustedes leen las argumentaciones, que bueno, justo por ejemplo con el tema del debate del aborto cundían por todos lados, videos, entrevistas, etc. Se pueden encontrar errores lógicos en su razonamiento seguro, pero en general lo que se encuentra es una pérdida del sentido de la realidad. Se paran en premisas ficticias que a ni el más loco se le ocurriría, ni al más doctor se le ocurrirían esas premisas, o solo al más doctor. Y claro, partiendo de bases erradas, llegás a conclusiones mucho más erradas, por supuesto. Entonces, ese creo que es el primer error, que también cuenta con este error, ¿no? de que se usa mucho un empirismo que es más bien cuestionable, ¿no? Para basarse. Pero por otro lado, y más grave todavía, creo que hoy en día un gran riesgo es que, salvo la intervención de la providencia, y de la mano de Dios, vamos a decir, el mundo nos plantea metas que están tan lejos, como por ejemplo, no sé, ser millonario, lo que sea, que se corre el riesgo de estar toda la vida buscando esa meta y morir buscando esa meta. No porque esa meta sea algo infinito, sino porque está lejos. Y podemos desperdiciar nuestra vida haciendo eso. Así que bueno, sí, creo que tomándolo, digamos, como esas realidades irreales en las cuales se vive, y para responder a la pregunta, creo que el hombre no... Está un poco en desuso de la razón, pero no la perdió. Lo que perdió son los fundamentos. ¿Se escucha? Sí. Última pregunta. ¿Alguien que quiera preguntar algo? No sé quién levantó primero ahí. Ahí Juan Manuel le pasa. Les dio miedo. Una pregunta para Alejandro. Hay una frase de Chesterton, ¿no? Que él decía algo así como, el problema de que el hombre haya dejado de creer en Dios no es que no crea en nada, sino que está dispuesto a creer en todo, ¿no? Y este tema clave que tan lindo plantearon de la verdad, ¿cómo haces con tus alumnos para llevarlos a...? Porque hoy el concepto de verdad como que no existe. ¿Qué es la verdad? ¿No? Entonces, para llevarlos a... Che, hay una verdad, veamos cuál. Me gustaría tu opinión. Bueno, la verdad es un poco complicado. Chiquitita la pregunta. Justo. Bueno, 7 de la mañana una clase de filosofía para gente que no es filósofo es complicado. Y normalmente pues recurro a muchas cosas que son muy concretas en su vida. Tal vez voy de las cosas más sencillas, como podría ser su computadora, su celular, hasta ir a cosas ya un poco más complejas, que son las relaciones que tienen en ese momento de noviazgo. Siempre recurro al tema de la verdad utilizando pues el tema de la mentira. O los estados de la mente frente a la verdad. Y especialmente cuando hablamos de las relaciones de noviazgo, la situación es, bueno, piensa lo siguiente, y eso es un poco también lo que dice Luis en La abolición del hombre. Hay que apelar siempre a la ley moral natural. Y veamos la situación de, ¿a ti te gusta, o mejor dicho, ¿estás a favor de estar mintiendo? ¿O en qué momento es válida la mentira? Y entonces, bueno, ahí todos los alumnos empiezan a decir, pues cuando hay alguien enfermo, cuando hay que hacer tal cosa o cual cosa, etc.
Y entonces les planteo la siguiente situación. Si tú estás a favor de la mentira, por lo tanto, si tu novio o tu novia te mienten, por lo tanto, no te tendrías que molestar. Estarías totalmente a favor, es más, lo tendrías que premiar por haberte mentido. Y entonces dicen, no, es que eso es otra cosa, eso me afecta a mí. Ah, entonces estás diciendo que sí debe existir una verdad. Y esa verdad es que pues te tienen que estar comentando que sí te aman. O ¿qué pasaría si te dijeran que te aman, pero en la realidad te están amando a 10 mujeres más o a 10 hombres diferentes? Y entonces ahí como que ya empiezan a caer en la cuenta un poquito, pero solamente un poco, de que en la realidad es fundamental la verdad en sus vidas. Y ya después vamos hablando de que existe una verdad de la realidad, podríamos decir tal vez de he olvidado el nombre, perdonen, palestra, montículo, no sé cómo se llama, perdonen. Y entonces, a partir de ese momento decimos, bueno, es que existe la verdad de esta cosa, pero hay diferentes aristas en las cuales se puede conocer. Podemos decir primero que es tal vez de madera, podríamos todavía ir a temas matemáticos y decir cuánto es la medida, podríamos todavía mencionar de qué está compuesto químicamente la madera, y así podríamos ir conociendo un aspecto de esa verdad, que es esta única. Estamos hablando solamente de esta parte. O todavía podría mencionar la verdad cualitativa, no sé, de un celular. ¿Cuál es la marca de un celular? ¿No? Les muestro celulares y me dicen, bueno, pues es tal marca, o empiezan a mencionar algunas cosas. Hasta que se les enseña cuál es la marca, conocen cuál es la verdad de ese celular. ¿Cómo abarco entonces el tema de la verdad con los alumnos? Primero diciéndoles que hay una situación que es muy fundamental, mi relación con la verdad. Y que esa es una situación muy importante que rige toda mi vida. Si no vivo conforme a la verdad, por lo tanto, no puedo interaccionar tampoco con otras personas, porque, por lo tanto, se rompería la interacción. Un poco también ratzingeriano, ¿no? La caridad en la verdad, o como todavía se podría decir, metafísicamente o muy filosófica. La verdad y la caridad son convertibles. Cada vez que yo amo a una persona, también estoy buscando la verdad. Y cada vez que digo una verdad, también estoy amando a esa persona. Por lo tanto, un poco también lo que mencionaban ayer esta Cristina y este Leo, la amistad es muy importante para ir juntos a descubrir esa verdad. Y creo que Tolkien lo menciona muy bien en El Hobbit. Esa persona, este Bilbo que vivía en su agujero muy cómodamente, que no le gustaba la aventura, pues la verdad siempre es una aventura y juntos tenemos que ir a conocerla. Juntos tenemos que sortear todos los problemas que existen en la realidad. Y por lo tanto, con mis alumnos es una aventura, aunque es una aventura a las 7 de la mañana que no quieren despertar todavía. Bueno, le damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Alejandro, que viene desde México. Hoy nos pegamos un buen susto con él. Y a Fede, que ha estado corriendo de un lado a otro, además de estar en la organización, pensando en su charla en todo momento. Así que muy meritorio lo de ambos. Creo que estuvo muy bien, así que gracias. Y bueno, abrimos ahora el espacio de coffee break.